Muy bien. Tenemos un ejemplo. ¿Cómo obtener el desplazamiento y la trayectoria de una partícula en la cual durante un determinado tiempo ha obtenido diferentes distancias o diferentes movimientos? Acá podemos observar los tiempos en los cuales se ha desplazado desde 0 hasta 15 segundos. O sea que el tiempo inicial fue 0 segundos hasta llegar a 15 segundos. Mientras que la distancia, iniciamos en 0 metros hasta llegar a 4 metros, que fue la última distancia que obtuvo. Lo primero que vamos a realizar es una gráfica para poder observar cuál es la disposición de sus movimientos. Luego vamos a obtener cada uno de sus desplazamientos en cada intervalo de los cuales fue cambiando su distancia. Entonces, realizamos primero nuestra gráfica, para lo cual necesitamos realizar una especie de plano cartesiano. Lo vamos a graficar y vamos a poder obtener más información para poder ver claramente cómo fue que esta partícula se fue moviendo. Sabemos que en un plano cartesiano hacia arriba van valores positivos y hacia abajo van valores negativos. Lo estamos haciendo de uno en uno. Entonces, en este caso llego al 6 y acá a menos 4. Luego, el tiempo no puede ser negativo. Por tal razón, hacia este lado izquierdo no existe ninguna parte que vaya del tiempo, porque no podemos ir en contra del tiempo. Por eso el tiempo no es negativo. Únicamente va aumentando hasta llegar a 15. Lo vamos a hacer también de uno en uno para poder graficar de una mejor manera. Entonces, por acá tenemos distancia en metros y tiempo en segundos. Vamos a buscar cada uno de los puntos y vamos a graficar. El primero me dice que a los 0 segundos hay 0 de distancia, o sea, es el punto inicial. ¿Sí? Luego de eso, nos dice, a los 2 segundos recorre 4 metros. 2 segundos, 4 metros. Yo puedo trazar punteado para poder identificar y hacer mi puntito en el cual se unen los 2 segundos con los 4 metros. Luego de eso, a los 5 segundos llega a 6 metros. 5 segundos llega hasta los 6. A los 10 segundos viene para menos 3 metros. 10 menos 3. Lo grafico. A los 12 segundos llega a 2. Y finalmente a los 15 segundos llegamos a un total de 4. Ya que yo ubiqué cada uno de mis puntos de referencia, los voy a unir. Y eso me va a dar una idea cómo fue el movimiento de esta partícula. ¿Sí? Al decir que es una partícula puede ser un objeto que describe ese movimiento, ¿sí? Yo puedo decir que fue un auto, ¿sí? Y que ese auto estaba en 0, 0 y 0. Luego tomó el tiempo y a los 2 segundos llegó a 4. A los 5 segundos llega a 6. Luego, 10 segundos
y se viene para menos 3. Luego a los 12 segundos sube a 2 metros y finalmente a los 15 segundos llega a 4 metros. O sea que se fue desplazando dependiendo del tiempo, obtuvo diferentes desplazamientos, diferentes distancias. Así es como yo vengo y puedo obtener entonces mi gráfica de distancia versus tiempo. Distancia versus tiempo, así se llama. Debemos de colocar también o identificar nuestras gráficas. Esta es una gráfica distancia versus tiempo. Vamos a colocar el nombre. Gráfica distancia versus tiempo, ¿verdad? Porque estamos viendo la distancia y el tiempo. Luego que yo ya tengo mi gráfica de mis puntos de referencia, yo puedo venir y puedo analizar cuánto fue el desplazamiento que obtuvo en cada uno de los intervalos de tiempo. ¿Y cómo hacemos esto? Simple y sencillamente vamos a ir obteniendo los desplazamientos. Entonces vamos a iniciar con los intervalos. Y en los intervalos yo voy a ir indicando qué tiempo es. Por ejemplo, el primer intervalo es de 0 a 2. De 0 segundos a 2 segundos. En ese tiempo de 0 segundos a 2 segundos, yo debo de tomar en cuenta que para poder obtener cuánto se desplazó, el desplazamiento, diferencia de distancias, X es distancia, y este triangulito significa una diferencia. Entonces, diferencia de distancias va a ser distancia 2 menos distancia 1. Así es como se obtienen las distancias. Entonces yo vengo y puedo decir que la primera diferencia de distancias es distancia 2, obtuvo 4 metros menos 0 metros. Por lo tanto, 4 menos 0 obtuvo que de 0 a 2 segundos se movió 4 metros. Ahora vamos a seguir con la siguiente. Y vamos a analizar el siguiente intervalo. Lo vamos a hacer acá a la par para ir obteniendo cada uno de esos valores. Entonces, el siguiente intervalo fue de 2 segundos a 5 segundos. Entonces, yo digo, de 2 segundos se movió hasta 5 segundos. Como ya vimos que esta es la ecuación, ya no la vuelvo a colocar, simple y sencillamente voy a venir y voy a resolver. Acá, la diferencia de distancias fue 6 metros menos 4 metros. Y 6 menos 4 son 2 metros, ¿verdad? Muy bien. Ya obtuve el siguiente intervalo de 2 a 5. Esto lo debo de ir haciendo con cada uno de los intervalos. El siguiente vendría a ser de 5 a 10. Entonces vengo e indico que el siguiente intervalo es de 5 segundos para 10 segundos. Vamos a trazar acá para poderlo diferenciar de una mejor manera. Entonces venimos, primero observamos. De 5 a 10, la primera distancia sería menos 3. Ojo que es negativo, yo debo de colocar su signo. La segunda distancia sería 6, pero como siempre es menos 6.
quiere decir que signos iguales se suman menos 3, menos 6, menos 9 metros. Ojo, que si yo lo analizo por acá, de este punto hasta este, podemos observar que fueron 9 metros. ¿Es negativo? Sí, porque va hacia abajo. En la gráfica lo dice y lo observamos y lo vemos. Estamos acá y quiero llegar hasta este punto. Son 9 metros negativos, por eso es que viene hacia abajo. Y aquí concuerda, ¿sí? Ahora bien, vamos con el siguiente intervalo, de 10 a 12. Vamos a separarlo por acá para poderlo diferenciar y poder decir de 10 segundos lo vamos a llegar a 12 segundos. En este caso, de 10 a 12, siempre es distancia 2, recordando eso, que sería 2 metros menos 3. Ojo que debemos de aplicar signos para poderlo resolver. Menos por menos es más. 2 más 3 vendría a ser 5 metros. Finalmente, me hace falta el último intervalo. Ese último intervalo lo vamos a hacer por acá. Y vamos a decir que ese último intervalo lo obtuvimos de la siguiente manera. Entonces, de 12 a 15. De 12 segundos a 15 segundos. Y en este caso, yo puedo venir y decir que la distancia para poderlo obtener fue 4 metros menos 2 metros. Y esto me va a dar 4 menos 2 es 2. Muy bien. Yo obtuve todos los intervalos en el cual se fue realizando el movimiento de esta pequeña partícula. Ahora yo puedo obtener cuál fue la trayectoria de la partícula, así como cuál es su desplazamiento total. ¿Y cómo voy a obtener la trayectoria o el desplazamiento total? Pues debo de tomar en cuenta cada uno de estos intervalos. 4, 2, menos 9, 5 y 2. Debo de venir y únicamente tomar los resultados que me quedaron en cada uno de ellos y realizar una suma o una resta dependiendo mis signos, ¿sí? Por lo cual vamos a obtener trayectoria y desplazamiento total. Escribimos trayectoria y escribimos distancia total, que es lo que queremos obtener. Muy bien. Simple y sencillamente, el desplazamiento y la trayectoria, debemos de saber cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Y la diferencia me dice que la trayectoria, su definición, es una línea descrita o recorrida en la cual se desplaza de un punto a otro. De un punto a otro. Si yo observo mi gráfica, es una trayectoria de un punto a otro. ¿Sí? Por lo cual, para poder obtener la trayectoria, yo voy a tomar en cuenta los signos. Y yo digo, 4 es positivo, más 2 es positivo, menos 9, más 5, más 2. Eso me da un total de 4 metros. Esa fue la trayectoria, tomando en cuenta los signos. Mientras que el desplazamiento total
Tomo los mismos valores, 4, 2, 9, 5 y 2, pero todos los voy a sumar porque es desplazamiento total. Y eso me da un total de 22 metros. Si yo lo quiero ver de la siguiente manera, el desplazamiento, la partícula se movió en total 22 metros. Y la trayectoria, dependiendo cómo subió o bajó, fue de 4 metros. Así es como obtenemos trayectoria y desplazamiento total de una determinada partícula.